Ok, hermano, bueno, y buenas noches. Estamos contentos de compartirte la palabra de Dios. Quiero decirte que es importante que nos estemos conectando. Es importante que leas tu Biblia. Lo que quiero decirte es esto: no dejes de escuchar predicaciones. Hay tantos pastores que predican geniales que yo también luego los escucho. Es importante que estemos escuchando predicaciones sanas. Es importante leer la palabra de Dios, es importante orar. Si no, hermanos, nos vamos a empezar a enfriar. Y más ahorita que nos está costando mucho trabajo que podamos realmente reunirnos como iglesia. Es ahorita un momento crucial de que tú tengas una verdadera comunión con Dios en toda la semana. Bueno, eso es algo que te quería yo comentar. Nos estamos escuchando bien. Por ahí nos puedes hacer una pequeña indicación si todo se escucha genial, si debemos subir el volumen, bajarle, o ya me estaba acostumbrando a estar gritando fuerte, y ahorita que estoy hablando con el micrófono quisiera gritar fuertemente, ¿no? Pues bueno, quiero decirte que el tema de hoy es 5 maneras en las que Dios se comunica. Yo quiero decirte que realmente Dios se comunica en todo momento, y es más claro para nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros que nos hacemos llamar cristianos, somos los que realmente, así, Dios nos habla de 1000 maneras, de muchas maneras Dios nos habla. Yo quiero decirte que a veces sí pasamos por alguna razón en un proceso, y eso porque yo lo he experimentado y te he escuchado a otros hermanos, que de repente pasamos como por un desierto, como si de repente se perdiera esa comunión con Dios, como si tu oración no traspasara del techo, como si sintieras que Dios no te está hablando, como si Dios no estuviera obrando. Y yo lo he entendido en mi vida, que a veces es un proceso en que Dios nos mete, pero es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Yo así lo veo, y me ha ocurrido, sé que tal vez en tu vida se ha pasado, pero déjame decirte que Dios se comunica constantemente en todo momento. Eso sí, que no te cabe la duda. Lo que sí, hay que estar conectados con Dios. Ahorita vamos a tocar bien el tema, porque puedes estar conectado más a la televisión, puedes estar más conectado al Facebook, puedes estar más conectado a otras cosas, y esos tal vez podrían interferir un poquito en tu comunicación con Dios, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar ser breve. Lo hicimos ahora un poquito más tarde para que puedan conectarse más, y sobre todo para que haya un poquito menos de interrupciones. Espero, yo sé que Dios va a hablar a tu vida cada vez que preparamos un tema. Y yo quiero decirte que cada vez que prepara un tema que vamos a dar, Dios está hablando poderosamente a mi vida, ¿no? Y sobre todo, el tema se llama 5 maneras en que Dios se comunica. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos en Génesis, es sorprendente, ¿no? Como cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Eva, cómo realmente yo veo que era una comunicación que se hablaban cara a cara, ¿no? A mí se me hace sorprendente cómo hablaba Dios con Adán, cómo le daba ciertas instrucciones. Se me hace algo magnífico, algo padrísimo que la Biblia nos relata, ¿no? Y recordemos que después de Génesis 3, ¿qué ocurre, no? La caída del hombre por probar del único árbol, de ese fruto, que no sabemos qué fruto era. Ahí dice que Dios le dio la indicación a Adán y a Eva de no comer de ese fruto, y ellos lo comieron. De ahí empezó nuestra caída, se nos abrieron los ojos para lo malo, para lo bueno, y de ahí hubo como una interferencia, porque el pecado, déjame decirte, el pecado interfiere en la comunión con Dios. Seas cristiano o no seas cristiano, si andas en pecado, hay algo ahí, empieza a haber como una pared que empieza a interferir en la comunicación directa con Dios. Pero bueno, hermanos, vamos a iniciar. Son 5 puntos. Número 1, de la forma que Dios se comunica es a través de sus obras, de toda la creación. Dios se comunica de todo lo que sucede a tu alrededor. El Salmo 19:1, si quieres anotarlo, que es conveniente que lo anotes. ¿Por qué? Porque tú tienes que después corroborar que lo que estamos hablando, los versículos, lo que se dijo, sea realmente lo que dice tu palabra de Dios. Eso es algo importante. Siempre que asistas, siempre que estés bueno, ahorita te iba a decir que asistas a un culto, ahorita no se puede, ya pronto lo vamos a hacer, pero siempre que estés escuchando una predicación de sea quien sea, hay que corroborar con tu Biblia.
y siempre a veces es conveniente leer un poquito más atrás y ver cómo acaba, porque yo puedo sacar un versículo y usarlo ahí nada más, sacarlo de fuera de contexto para alguna conveniencia o de alguna forma errónea, ¿no? Pero bueno, el Salmo 19.1, te lo voy a leer, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Escuchen, qué padrísimo está. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Wow! Yo creo que, por ejemplo, aquí en el área donde yo vivo, todas las mañanas podemos ver muchas veces el volcán. En las mañanitas, de verdad, cuando el sol apenas está saliendo, el volcán se ve espectacular. A veces tiene hielo, la mayor parte del tiempo no, pero es espectacular. Yo cuando veo eso digo, wow, es magnífico el poder de Dios al ver un amanecer. Y cuando va a oscurecer igual, ¿no? Es algo padrísimo. Cuando sale la luna llena, dices, wow, ¿cómo es posible que haya tantas maravillas, ¿no? Dios se comunica de una otra manera. El Salmo te lo voy a leer, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiero decirte que Dios hizo todo perfecto. Normalmente cuando me encuentro con alguien que no cree en Dios, y una de las cosas que yo le llego a tocar es hablando exactamente sobre la creación. Quiero decirte, yo veo que todo está tan perfecto, tan enteramente preparado para nosotros, su creación. Quiero decirte que cuando tú observas una hormiga, Dios tuvo cuidado en crearla pequeñita, la hormiga. Imagínate que las hormigas fueran del tamaño de un perro o de una vaca. Imagínate. O sea, sería un caos total. Sería un caos total. Luego el otro, los árboles. Yo cuando ves un árbol, apenas salimos a andar en bicicleta con mis hijos, wow, cuando encontramos un arbolito que se nos ponchó una llanta, estamos debajo de un árbol, wow, cómo el árbol es una creación perfecta de Dios, como si fuera creado al tamaño ideal para el ser humano, ¿sí? Entonces, los árboles, ¿por qué no son así chiquitos? Imagínense que los árboles fueran así, o del tamaño de la hormiga, o todos los árboles fueran del tamaño, no sé, gigantescos. Imagínate, o sea, los árboles están hechos exactamente para que nos den sombra. Y luego vemos la fruta. Eso es algo más que yo digo, alguien, si tú no crees en Dios, por ejemplo, o alguien no cree en Dios, digo, ¿cómo es posible que todo es tan perfecto que una manzana cabe en mis manos? Imagínate, un mango cabe en mis manos. O sea, las frutas, perdón, es que tenemos dos perritos, sonó la alarma. La fruta está exactamente hecha a la medida de nosotros. Una roca para defendernos, nuevamente hay rocas, exactamente hay rocas del tamaño de nuestras manos. Imagínate que no quisieran las rocas, o que fueran roquitas pequeñitas, ¿cómo las vamos a defender? Imagínate, ¿no? Y voy a decir también porque nosotros nos dedicamos a correr y cuando te corretea un perro, ando buscando cualquier piedra que te encuentres, ¿no? Pero bueno, el Salmo 19.1 dice, es una de las formas que Dios te habla a través de su creación. Punto número 2, y es algo muy importante, a través de su palabra. Yo creo que es una de las formas, y mi Biblia la dejé por allá, a ver si me la pueden pasar por favor. La palabra, Dios nos habla a través de su palabra, es el punto número 2. Acompáñenme a Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Hebreos 4.12 dice de esta manera, te la voy a leer, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón. Así dice, y las intenciones del corazón. Así dice Hebreos 4.12. Pero lo que da a entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo he escuchado muchos testimonios de cuando tú abres tu Biblia, cómo Dios te habla poderosamente. Y tal vez fue un versículo que lo has leído, tal vez lo tienes pegado ahí en un cuadro, lo tienes ahí, pero en algún momento Dios te habló cuando lo leíste, cuando leíste aquí en la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando dice así en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice que se mete hasta el tuétano, significa que la palabra de Dios puede cambiarte hasta el consciente, subconsciente, y lo que tengamos por ahí más a fondo del cerebro, la palabra te lo puede cambiar. Entonces, Dios habla a través
de su palabra. Eso es un hecho. Dios habla a través de su palabra. Y si nos hacemos llamar cristianos, ¿qué es lo que tenemos que estar leyendo todos los días? La palabra de Dios. Si tienes poco tiempo para leer, lo único que tienes que leer, ¿qué es? La palabra de Dios. Si te gusta leer muchos libros de muchos autores, ok, dedícale 15, 30 minutos a aquellos libros. Pero ¿qué crees? A este libro le debes dedicar, a la Biblia, más tiempo. Aquí es donde Dios nos habla. Bueno, Dios nos habla a través de su palabra. Eso es algo que yo creo que todos lo sabemos. Y a todos nos ha hablado de una u otra manera. ¿Amén, hermanos? Bueno, la palabra de Dios, quiero decirte que si tú quieres saber cómo fue la creación, aquí te puede hablar Dios cómo fue la creación. Si tú tienes dudas de cómo es Dios, está todo aquí en la palabra de Dios. Todo está aquí. Dicen que más o menos creen que Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros que le llaman el Pentateuco, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos 5 libros, creen que los escribió Moisés alrededor de 1500 años antes de Cristo. Y los últimos libros, que se cerró con el libro de Apocalipsis, con el apóstol Juan, se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. Aquí hay 66 libros que realmente nos cuenta historia, nos puede ver poema. Hay también eventos futuros que van a pasar, todos aquí en la palabra de Dios. Entonces Dios nos habla a través de la Biblia. Eso es algo que no se nos debe de... si tú dices, Dios no me habla, cuando te llegan a decir, dame palabra profética, ¿qué crees? Aquí está la palabra profética. Aquí está. Y no hay pierde, ¿verdad, hermanos? Bueno, y pasamos al punto número 3. También la palabra de Dios, también Dios nos habla a través del susurro del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, así, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ahí nos lo dice en 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y lo que yo quiero decirte, todo creyente, todo el que recibió a Jesús, el que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa vocecita que, como dice por ahí, que nos habla en nuestra, ahorita me fue la palabra, la conciencia. Muchos dicen, es que mi conciencia no me deja. Nosotros decimos, el Espíritu Santo es el que nos habla a través de nuestra conciencia. Cuando dices, esto no lo debes de hacer, o ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hice? La regué, o le contesté mal a esta persona. Y el Espíritu Santo nos empieza a redarguir. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué? Nos empieza a hablar. Y yo digo, por ejemplo, ahorita en todos esos sucesos, ¿no? De que parece que, bueno, de la pandemia, que hay enfermedad, etcétera, etcétera, sobre la economía que viene mal, tenemos que hablarle al Espíritu Santo y ¿qué? Que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para saber cómo actuar. Y Él nos va a hablar, nos puede indicar así literalmente, qué hacer. Pero bueno, entonces, punto número 3. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Nuestro Señor Jesús, ahí en Juan 14:17, te lo voy a leer. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo esto, y se lo dijo a sus discípulos: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. Así dijo Jesús. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Qué crees? El Espíritu Santo está en ti, eso no tengas dudas. Si por algún momento yo digo esto, ¿no? A veces tenemos que tomar ciertas decisiones así rápido. ¿Qué crees? Fue la mejor decisión, porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Amén? Bueno, pasamos al punto número 4, creo que voy muy rápido. A veces digo, híjole, ¿por qué me tardé tanto? Ahora voy muy rápido. Pasamos al punto número 4. Quiero decirte, y aquí es un punto también muy importante, Dios habla a través de los creyentes por su testimonio.
Te lo voy a repetir y lo vas a hacer un poquito más largo. Dios habla a los no creyentes, Dios le habla a través de los creyentes por su testimonio. Y aquí es donde muchos debemos de ¿qué? De pasar saliva, ¿no? ¿Qué testimonio estoy dando, no? O sea, si Dios habla a través de mi testimonio, ¿qué testimonio estoy hablando de Jesucristo? Yo recuerdo que una vez un hermano dijo esas palabras y se me quedó bien aquí, y él dijo esto: no debemos nunca de avergonzar a Jesucristo con nuestros hechos. Y dije, wow. O sea, cuando yo actúo de una mala manera con mis vecinos, cuando yo actúo de una mala manera cuando voy manejando, cuando yo actúo de una mala manera cuando me están atendiendo, por ejemplo, le estaba diciendo a mi esposa que fui apenas al súper, había una sola cajera, la cajera estaba de mal humor, no sé por qué, le pregunté porque quería yo pagar ahí un servicio, pero cuando está de mala gana, etcétera, etcétera. Y de verdad a veces tú quieres contestarle, ¿pero qué crees? En ese momento cuando la gente te contesta mal, te trata mal o te insulta, etcétera, etcétera, ahí es cuando nosotros damos testimonio de Jesucristo, a través de nuestro testimonio. Entonces es algo que debemos tener aquí consciente. Yo creo que todos, tú, yo, todos debemos tener, los que nos decimos cristianos, que es una palabra que a veces yo digo, debemos de decir, soy cristiano, a veces con mucha cautela si andamos mal, así quiero decirte, porque al decir soy cristiano, significa que yo actúo como Jesucristo. Al decir yo soy cristiano, yo sigo los pasos de Jesucristo. Al decir yo soy cristiano, yo actúo de una forma diferente a los que no se creen, a los que no creen en Jesucristo. Así de simple, ¿no? Entonces debemos tener así en la puerta de nuestras casas, y de verdad, así como hacen los judíos, ¿no? Que tienen ahí sus mandamientos y no sé qué tanto hacen ahí, al salir y al entrar cada vez que pasan en la puerta, eso les recuerda sobre Jehová. Nosotros también debemos decir, ya voy a la calle, voy al trabajo, desde que salgo, mi vecino me va a ver, desde que tomo el transporte, desde que llego al trabajo, yo tengo que dar buen testimonio para que Jesucristo hable a través de mi vida a los demás. Amén. Amén, amén, amén. Como que no escuché muchos amenes, ¿o sí? Amén. Pero bueno, en 1 Timoteo 4:12, ahí hay un consejo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y eso que le estoy diciendo es un consejo sobre los creyentes. Dice así, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Escucha, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. En pocas palabras, Timoteo, sé ejemplo en todo para los de la iglesia. Ahora imagínate cómo debe de ser para los de afuera. Para los de afuera. Y pues bueno, nosotros al decir que somos cristianos de verdad, debemos de tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, ¿verdad, hermanos? Bueno, nosotros damos testimonio de Jesucristo y Él habla a través de nuestra vida por nuestra forma de vivir. Quiero decirte que muchas veces varios hermanos fueron alcohólicos y ¿qué crees? Cambiaron. Jesús vino a su vida, hubo un arrepentimiento, hubo una transformación y sus vecinos se dieron cuenta, sus familiares se dieron cuenta. ¡Wow! Esta persona cambió. Era alcohólico, era adicto, era grosero, le pegaba a su mujer, era etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Dios lo cambió. Y ahí es donde la gente dice, wow, yo quiero de eso que esta persona recibió. Yo quiero de ese Dios al que él cree, en el que él sigue. Y ahí es en el momento que nosotros compartimos de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, también Dios habla a través de nuestro servicio. Eso junto con el punto número 4 que habla a través de nuestro testimonio. Cuando nosotros servimos, también habla. Yo creo que, por ejemplo, ahorita me acordé de mi hermano, el misionero Israel Rodríguez, y yo recuerdo que en más de 2, 3 ocasiones que llegamos a ir a alguna fiesta, a él yo lo veía sirviendo, a él yo lo veía comentando a los meseros si los apoyaba en algo, y él era invitado, Digo, wow, yo creo que si realmente hablamos de servicio, este hermano Israel Rodríguez es uno de los que realmente da un buen testimonio sobre el servicio, ¿no? Bueno, pasamos al punto número 5. Y
Jesucristo también habla, perdón, Dios también habla a través de Jesucristo. Eso es un hecho. Pasamos al punto número 5 es, Dios habla a través de ¿quién? De Jesucristo. Acompáñame a Hebreos 1, 2. Vamos a dar ahí unos segunditos para que, si es que tienes tu Biblia, también lo busques y lo subrayes. Y dice así la palabra de Dios. Dice, Dios, escuchen, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Él ahora que nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Quisiera que me acompañaras ahí a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Se vino este versículo? Colosenses 1:15, hermanos, es uno de los versículos que también yo creo que nos debemos de tenerlos aquí en la mente. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¡Wow! Ahí nos quedamos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Dios nos habló a través de ¿quién? De Jesucristo. Cuando Jesucristo todavía no venía, cuando sabíamos que ese Mesías esperado por los judíos, había muchísimas leyes, muchas ordenanzas, muchas leyes que los mismos judíos se habían impuesto, cargas tan pesadas, que ellos creían que de esa manera podían ser salvos, de esa manera podían agradar a Dios. Pero ¿qué crees? Cuando vino Jesucristo, Él hasta dijo, nada más les voy a pedir que hagan 2 cositas, 2 mandamientos. En resumen es, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Él dijo, eso es todo se resume en eso, en pocas palabras. Y lo quiero decir también esto, Jesús mismo con su vida nos mostró al Padre. Por eso es tan importante leer los evangelios. Cuando alguien es recién convertido, ¿qué crees? Uno de los primeros libros que yo recomiendo que leas es el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan nos va a llevar a saber realmente quién es Jesucristo y a conocer realmente a Jesucristo. ¿Qué crees? Jesucristo nos muestra al Padre. Y el versículo así nos lo dice, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escucha, el 2, Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Wow! ¿Amén? Pues bueno, ya nada más para finalizar, quiero decirte que el tema de hoy tocamos 5 puntos en el cual Dios nos habla, de verdad. Dios habla de muchas maneras. Mi esposa llega a decir también que ella le hablaba a través del Facebook, y sí lo creo. Dios habla nos habla de una u otra manera. Pero quiero decirte que muchas veces nos desconectamos de Dios. Quiero decirte que en el pasado yo viajaba mucho a Puebla, iba sobre todo mucho a México, y yo recuerdo que yo en las mañanas escuchaba mucho el radio, y sobre todo cuando salía en la camioneta. Y yo recuerdo que cuando iniciamos nuestro viaje de aquí de Cuautla, por ejemplo, para México, poníamos ciertas estaciones de radio, la preferida que teníamos, la íbamos escuchando y llegando como a 3 Marías empezaba una interferencia. Había una interferencia y seguimos avanzando, como que se iba la voz, llegaba, se iba la estación que estábamos escuchando, y de repente empezaba a hablar otro cuate. Se metía a otra estación totalmente diferente. ¿Y qué crees? Era una estación ya de allá de la Ciudad de México. Lo que quiero decirte es esto. Realmente nosotros, cuando nos alejamos, dejamos de leer la palabra de Dios. Cuando nosotros cuando dejamos de leer la palabra de Dios, es como si te fueras alejando un poquito de la transmisión de Dios hacia tu vida. Cuando dejas de conectarte a escuchar predicaciones, ¿qué crees? Te sigues alejando un poquito más, y la interferencia, como que se escucha Dios, como que no lo escuchas, empieza a haber un poco de interferencia.
Al rato no oras y te vas alejando más de la emisión receptora del Espíritu Santo, digo yo, ¿no? ¿Y qué crees? En el momento que ya estás muy lejos, ya no lees la Biblia, no oras, no te conectas, ya te iba a decir, no asistes a los cultos. En este momento ya empiezas, te alejaste y empiezas a escuchar otra voz. ¿Y qué crees? Es la voz del mundo que te empieza a confundir, la voz del mismo diablo que te empieza a confundir, y empiezas a decir, tal vez todo es un cuento. Ya nada más puros, eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? En las iglesias hay pura gente hipócrita, doble cara, que no sé qué tanto. Y yo digo, wow, sí soy en la iglesia que habrá afuera, ¿no? Y déjame decirte, cuando alguien te diga esto, pues sí, a veces lo más malo estamos en la iglesia, pero por un motivo, estamos buscando que Dios nos transforme, por eso estamos ahí. Pero quiero decirte esto, cuando tú te alejas cada vez más de la comunión con Dios, hay una interferencias y tú empiezas a escuchar al mundo. Te empiezas a flojera, empiezas a hacer esto, y ese viejo hombre empieza a regresar. Entonces, hermanos, no te alejes de la sintonía del Espíritu Santo. Es importante que estés conectado, es importante que ores, es importante que leas la palabra de Dios. Cuando tú sientas que se ha perdido esa comunión, es importante que le hables a tus líderes y háblale a los hermanos que tú conoces en la iglesia, que tengas confianza, y diles, ora por mí porque no siento la presencia de Dios, ora por mí porque no tengo deseo de orar, ora por mí porque no quiero, no sé por qué no puedo leer la palabra de Dios. La oración es eficaz, es poderosa, pero yo quiero decirte, así tengas flojera, hay que orar, tengas flojera, hay que leer la palabra de Dios. Amén, hermano. Bueno, esa es parte del tema que te quisimos compartir hoy. Dios los bendiga, síganse conectando y estamos al pendiente para cualquier cosa, hermanos. Déjame acabar con una oración y con esto estamos despedidos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas en todo momento, en toda circunstancia. Gracias porque nos has dejado esta palabra que nos guía, esta palabra que nos ayuda otra vez a volver al camino, esta palabra que nos hace a que no seamos engañados por esas falsas doctrinas, que no seamos engañados por esos falsos creyentes, por esas personas que nos quieren enredar, Padre bendito. Gracias por tu palabra, gracias porque tal vez a veces el mundo nos llega a confundir, pero cuando leemos tu palabra volvemos a estar en sintonía. Te pido por mis hermanos, ayúdalos a que ellos, Padre, escuchen tu voz, ellos sientan tu presencia en todo momento, Señor. Ayúdalos, Padre, a que no se alejen de ti, a que te amen cada vez más a ti, por sobre todas las cosas, que amen tu palabra, que amen la presencia del Espíritu Santo, Señor. No nos dejes caer, no nos dejes que menguemos, Padre bendito. Por favor, Señor, te pido por mis hermanos, te pido si hay alguien, sea varón, sea mujer, sea joven, sea niño, no sé, Padre, si se han alejado de ti, no siento tu presencia, Señor. Por favor, obra poderosamente. Nosotros creemos por fe que tu Espíritu está en nosotros, que tu Espíritu nos guía, que tu Espíritu nos levanta, que tu Espíritu nos habla, Señor. Te lo pido todo esto en tu nombre poderoso, Jesús. Amén, hermano. Bueno, Dios los siga bendiciendo y nos vemos, yo creo, el próximo domingo a las 11. Dios los bendiga. Hasta pronto.